Muy bien, hola Ceci, bienvenida, que se va acercando. Tal? Bueno, en el Hola a día, todos. ¿todo bien? Bueno, me falta entregarles a ustedes algún Zoom que iba a hacer, ¿se acuerdan? Por el tema de que Trini se recibió. Los viernes se hace bastante complicado porque siempre hacen fiestas y no podemos estar, entonces de vez en cuando nos tomamos una fiestita. No podemos joder mucho tampoco los viernes porque el sábado tenemos presencial. Así que bueno, la idea era en esos Zoom, esos videitos, aclarar un poco todo el panorama para terminar este módulo, ¿sí? Pero estamos a tiempo y no son temas fáciles, ¿sí? Sobre todo lo que vamos a hacer hoy. Si sale, wow. Y si no, bueno, puede fallar, como decía Tuzán, ¿no? Eh, la idea, un poquito, en esta parte de la psicología, es que ustedes vean psicología cognitiva, que es la epistemología genética, que no tiene que ver con la genética cromosómica, si vamos a aclarar eso, sino la génesis de la inteligencia, como bien lo dice Piaget. Ahí yo le he mostrado a ustedes en algunos videos, sobre todo, cómo es la evolución, el desarrollo, sí, y el crecimiento. Hay una diferencia entre esos tres conceptos que ustedes tienen que ir fijándose, sobre todo cuando vamos a hablar de discapacidad. Para que no pase, como pasa con los acompañantes terapéuticos que parecen, no todos, por favor, y no todas, ¿no? Que hay, bueno, prestando atención a estos módulos legales, podríamos decir, ¿no? Con esta certificación legal, eh, que viene de los ministerios, que son 8 módulos horribles todos, ¿no? Que no están actualizados, que de alguna manera, no le da a ustedes instrumentaciones para trabajar en el campo. Y ni hablar de la tecnicatura, ¿sí? De AT, porque es lo mismo, o sea, van a tener un año más de salud pública y salud mental, y ahí es donde nosotros debemos reforzar, ¿no? O sea, el psicólogo social, sobre todo en esta parte aplicada, que es la clínica, tiene que estar empapado de instrumentación, cosa que estar, qué sé yo, como me pasó anoche que estaba con los chicos de primeros auxilios psicológicos y me manda un mensaje una chica que o me atendés o me corto. Dejás todo, ¿viste? Y verdaderamente iba a pasar eso. Eh, y entonces, bueno, lo que yo he aprendido a lo largo de toda esta práctica, y no solamente la teoría, porque la práctica nos sirve para llevar la teoría, ¿no? Eh, Son instrumentaciones que ustedes deben tener. Todo agente de salud mental y en discapacidad debe tener instrumentaciones, a ver qué pasa. Vieron que todo este aparece hoy, ¿no? ¿Qué pasa con el autismo? ¿Cuándo es un retraso madurativo? No. Por eso es que yo fui llevándolos despacito, o traté, a estas señales de autismo, ¿sí? Para que ustedes puedan ya trabajar desde la prevención integral, es decir, anticiparse, poder ver señales que te dicen, acá está pasando algo que no la normalidad, vamos a salir de ese concepto, porque eso es una construcción social, colectiva, sino lo esperable, ¿sí? Lo esperable también tiene que ver con la contextualización en el sentido del contexto social, territorial, ¿no? Tiene que ver mucho con la cultura. Pero podríamos decir que, generalizando, es esperable que antes de los 3 años un pibe pueda caminar, o la mirada, a los ojos, ¿no? A esos centros de interés. Por eso me pareció interesante ir presentando desde ahí, porque si no nos quedamos en la teoría y no lo podemos aplicar. Para que ya ustedes comiencen, ahora lo hicimos con lo cognitivo, y hoy vamos a trabajar toda la idea de teoría psicoanalítica, que como voy a decir y voy a aclarar siempre, es una teoría que tiene que ser resignificada en estos tiempos. No todo es fálico. Entonces vamos a salir un poquito, o sea, nos vamos a adentrar en Freud,
pero después vamos a tener que salir de ahí, porque si no nos pasa como los interventores en crisis que quieren laburar desde el amor, ¿no? Eh, Se identifican con la problemática de la persona y ya son dos en el mismo pozo. Entonces, no nos vamos a quedar con la teoría de Freud porque hay muchos obstáculos epistemológicos, como por ejemplo, voy a nombrar, eh, que la homosexualidad es una enfermedad, en donde ese camino de la pulsión, justamente lo que define como lo más variable, es el objeto. Entonces hay una variabilidad ahí que pierde sentido. Inclusive en la diferencia que da Freud en tres ensayos, que cuando comienza a hablar de perversión y de las conductas de inversión, ¿no? Que es un invertido. Y quiere aclarar una cuestión que es súper interesante, que es diferenciar sexualidad de genitalidad. Sin embargo, termina hablando siempre de genitalidad, ¿sí? Por eso cuando hablan de géneros tenemos que ver bien si hablan de sexualidad o genitalidad. Voy a volver un cachitito a Piaget y a estas señales que yo fui dando de aquello que es esperable y que lógicamente no coincide, ¿no? Esa no coincidencia entre lo que uno espera y lo que uno encuentra, y que lo hacemos mediante un método que es el método de observación. En este caso, la observación va a ser directa, ¿sí? Así como vimos en el conductismo, es decir, observamos al niño, a la niña, no como lo hacía Piaget, ¿no? No vamos a estar 24/7 observando, hacemos un análisis conductual, ¿sí? Y ahí la crítica, o sea, ¿por qué ser crítico? Para salir de la subjetividad y ser objetivos en tanto, digamos, una media y una mediana de comparación. Y ver los desvíos estándar, o estándares en este caso. No quiero poner muchos términos de la psicología, de la primera psicología o psicodiagnóstico, pero tiene que ver con la comparación. Es decir, comparar una muestra, por más que suene feo, ¿no? Demográfica de personas y decir, bueno, esto es lo que me pasa con tantos pibes. Eso es lo que permite una clasificación, por ejemplo, dentro del autismo. Antes, en el DSM-4, era todo TGD, trastorno generalizado de desarrollo, y entraba todo ahí. Hoy, con esta ampliación, que es el DSM-5, ya sabemos que una cosa es hablar de un autismo, ¿sí? Que puede ser leve, profundo, en realidad lo ponen como alto funcionamiento, mediano funcionamiento y bajo funcionamiento. Yo ya he avanzado sobre estas teorías. Hoy en realidad, con una buena aclaración y un análisis, además dialéctico, lo llamamos, ya no lo llamamos TEAS, sino que lo llamamos TES, que es trastorno emocional severo, ¿sí? Esto se lo estoy diciendo porque muchos quedan trabajando en áreas de discapacidad y en áreas clínicas, y ya TEA es como fue la moda de llamarlo, ¿no? ¿Por qué nos sirve a nosotros hablar de TES? Primero que hablamos de las emociones, y por lo tanto las emociones, como característica de la personalidad y del carácter, para nosotros son controlables. Es decir, la podemos identificar y si identificamos las situaciones en donde tenemos esas emociones que no son más de, que duran 2 minutos, entonces podemos controlarla. Y luego dar la instrumentación a las personas para que controlen, como los cortes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay un método que no es de asociación libre, sino que es catártico, ¿sí? Y es interesante cómo funciona. Es decir, trabajamos mucho todo lo que tenga que ver la teoría cognitiva conductual, que básicamente es la que se trabaja en el campo, ¿sí? Ok, entonces, al año y medio, al año y medio, ya los niños y niñas tienen la posibilidad de manejar el símbolo. Esto se llama adquisición de la función semiótica o simbólica. La semiótica es la madre del símbolo, aunque ahí adentro también metemos los signos, por ejemplo, los significantes
verbales de la lengua, de los discursos que nosotros vamos a escuchar y las contradicciones que hay en ellos, ¿no? Es decir, que nosotros a cualquier asistido no nos vamos a parar en una posición, ya lo van a entender más adelante bien esto, como decía Lacan, ¿no? Desde el discurso del amo, nosotros no le decimos, tenés que hacer esto. Tal vez le demos algunas tareas para que se comprometa. Tampoco del discurso universitario, es decir, yo soy el maestro, yo tengo el saber. No, el saber es tuyo. Entonces lo escuchamos. Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera que todo su saber sea una verdad absoluta. Es su verdad, se la respetamos, pero también sabemos que en algún lado nos miente, ¿sí? Por ahí, vamos hasta ahí, para no adelantar tanto. O sea, que cuando el niño o la niña tiene esta adquisición del símbolo, todo ese mundo simbólico o instancia simbólica comienza a cobrar un gran valor porque es su vida. O sea, el gráfico, el juego simbólico, el lenguaje, la imitación diferida, voy muy ligero, ustedes me frenan, ¿sí? La evocación, todo eso significa la posibilidad de hacer proyección. Es decir, por ejemplo, imitar, ¿sí? La imitación diferida, cuando yo digo es en tiempo y en espacio. Traer cosas al presente, al aquí y ahora, que son del pasado. O inclusive que sean del futuro y que la haya visto en otro lado. Por lo tanto, ese niño o niña de 1 año y medio ya trae cosas en donde ya nosotros hacemos un análisis clínico y crítico y dialéctico de 3 instancias. Imaginaria, porque tiene imaginación, que tiene que ver con sus imágenes mentales. Simbólicas, porque significan algo para él o ella, ¿sí? Y también reales, porque también puede decir en el presente cosas que le están pasando. Ahí no está la problemática, porque ahí hay un tema de, bueno, lo podemos esperar un poquitito más, ¿no? Entra a un jardín. El problema lo tenemos cuando entra el acceso que se impone desde la cultura. Ya está la imposición de la cultura ni bien nace. Esta es una falla, otro obstáculo epistemológico de Freud. Freud va a decir, ahora yo lo voy a nombrar, que en las fases de desarrollo psicosexual del niño y la niña, lo que va a ser el super yo en la segunda tópica, ¿sí? Es el resultado de la declinación del complejo de Edipo. Y ese super yo es establecido por la cultura. O sea que hay un super yo que es tardío, que sería a partir de los 6 años, cuando ingresa, por ejemplo, 6, 7, cuando va ingresando a la escuela primaria. Nosotros sabemos que esto no es así. Desde Melanie Klein hablamos de la formación y conformación de un super yo temprano, porque uno cuando ya nace, nace dentro de una cultura. Entonces no podemos esperar a que tenga 6 o 7 años para decir, no, esto no se hace o esto es así. Entonces, vamos a analizar esas cuestiones, porque si no, los niños y niñas son libres de quedarse en el simbolismo y parece como que viene la barrera de la cultura a los 6 años. Es cierto que la sociedad y sobre todo el sistema educativo hace eso, ¿no? Acá tenés el baño de varones, acá tenés el baño de mujeres, o sea, entra en el binario, acá tenés matemática, acá, o sea, una teoría de la temporalidad, ¿no? Y acá tenés que obedecer. Pero eso lo hace institucionalmente, como nosotros vimos en el primer módulo, que es lo instituido. Y que, como vimos en el conductismo, todas las desviaciones que tengan que ver con lo instituido, que son las normas y la ética, deben ser sancionadas para que vuelva a esa dirección de lo esperable. Suena feo esto, pero es la vida, ¿sí? Ahora bien, cuando uno no es que va perdiendo, sino que va dejando de ser lo que era en el mundo proyectivo y de introyección para pasar a otro mundo obligadamente. Por ejemplo, pasar, ¿no?, de un estadio preoperatorio a de operaciones concretas.
que esto significaría, de una o de otra manera, estar inserto en un sistema que le llaman inclusivo y que muchas veces, o la gran mayoría, no lo es. Porque cuando laburamos en discapacidad, o laburamos no solamente en discapacidad, sino con todos los pibes, cada uno tiene su tiempo de aprendizaje. Se ha hecho una norma ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir que labura con operaciones concretas? Bueno, lo concreto es aquello que se puede ver, tocar, ¿no? Como los sustantivos concretos. Y entonces uno se vale para ese aprendizaje, para esa inteligencia, que siempre es medida por coeficiente intelectual, o sea, el CI, y usa los dedos, usa las instrumentaciones que va encontrando, por ejemplo, para las operaciones lógico-matemáticas, como ustedes vieron, o para poder pasar a la adquisición de volumen o de cantidad, ¿no? Eh, lo cual hace que muchas veces pierda la instancia simbólica, porque la sociedad obliga a que a partir de ahora, por ejemplo, 6 años, vos tenés que jugar según las normas. Vieron, nosotros en la escuela tenemos una frase que Moffat decía, que la vida es un juego, pero nadie nos enseñó las reglas de cómo jugarla. Bueno, acá están establecidas. Acá te dicen, vos tenés que jugar de esta manera y si no, no jugás. Hay una posibilidad de dar vuelta a eso, que justo viene con una entrada de la adolescencia, que no es lo mismo que pubertad, diferenciando a Freud, que es poder adquirir, ¿sí?, operaciones que sean formales y abstractas, es decir, la vuelta a lo mental, ¿no? Hacer cuentas, por ejemplo, sin la utilización de los dedos o qué sé yo, lapiceras, ¿no? Esto significa que hay una reversibilidad de pensamiento, o sea, el pensamiento es reversible. Puedo hasta imaginar cómo puede terminar una historia sin haberla escuchado, ¿sí? Es muy interesante esta parte de volver, porque cuando uno vuelve, y ahora sí me voy a ir a la personalidad saliendo de la inteligencia, es un desafío absoluto. Por eso que, a ver, la anorexia, la bulimia, los cortes, el consumo problemático, no son enfermedades, sino que son conflictivas de identidad. Porque el volver, ¿sí?, me hace que pierda la estabilidad. Entonces, muchas veces, ¿sí?, estos pibes que van creciendo y que alcanzan una adolescencia, que lógicamente yo voy a dar vuelta, que no tiene que ver con la pubertad, por lo tanto la adolescencia no está a los 12 o 13 años. Hoy en día encontramos adolescentes de 6 o 7 o de 8. Entonces toda esta teoría fue para 1900, 1950. Hoy en día con las redes sociales, TikTok, YouTube, los pibes y las pibas están, ¿no? Ligerísimos, la inteligencia artificial que tanto jodo yo, pero verdaderamente ganan a la pubertad, o sea, ganan al proceso orgánico, ¿sí?, y hormonal en términos de cultura. Y hay una ganancia, pero también una pérdida, porque si no se acompaña, entonces ahí tenemos un problemita, por ejemplo, el problema del autoconcepto. ¿Qué percibe uno frente al espejo? Lo que quiere ser, lo que los otros pretenden que seamos, ¿no? ¿Cuáles son los momentos de identificación? Y ahí nos metemos de lleno entonces en el psicoanálisis. Es interesante, antes de seguir con el psicoanálisis, ver la posibilidad de deducción que uno va teniendo cuando es adolescente. Y eso está fallando mucho. Es decir, el método, perdón, no quiero morir en aire. Ahí está, vamos un poquito mejor. No se rían, dale, pasame el mate. El método hipotético deductivo. Lógicamente que el ventilador me está matando. El método hipotético deductivo tiene que ver con esto, poder hacer hipótesis
¿no? Para llegar a alguna conclusión, que es lo que nosotros realizamos en el campo. Y quedé difónico nomás, quedé ahí como... ustedes supuestamente manejan el método hipotético deductivo todo el día, con ustedes mismos, ¿sí? Y con los otros, o no hablan con ustedes, o el único loco esquizofrénico soy yo. No puede ser, ¿no? Dice Rami, que me esté pasando eso. Y sí, puede ser, le contesta su grupo interno. Ahora, ese grupo interno que le contesta tiene que ver con los vínculos, no es alguien imaginado, es alguien real que aparece ahí, ¿no? Ya vamos a ver un poquitito este tema. Pero es un gran desafío también, porque cuando aparece, aparece el modelo de identificación, aparece el padre y la madre que yo amo y quisiera ser, pero que a la vez no quisiera ser. Aparece la ambivalencia, te amo y te odio al mismo tiempo, ¿no? Muchas de ustedes dirían, bueno, yo quiero parecerme a mi mamá. No, yo esto no quiero parecerme a mi vieja. Y ahí entramos en la adolescencia. Vamos a diferenciar un poquitito, hablando de psicosexualidad. Ustedes tienen que entender que la sexualidad es la obtención de placer, ¿sí? Hay un término que Freud usa para definir lo que es un niño o una niña, y le dice que es un perverso polimorfo. Yo no le digo a los pibes así porque la verdad, o sea, primero que no van a entender y me parece demasiado, ¿no? Pero ¿por qué perverso polimorfo? Porque es autoerótico y narcisista y puede encontrar placer en su propio cuerpo. O sea, si lo defino así, ustedes lo entienden. ¿Qué quiere decir esto? Que el nacimiento de un niño es asexuado porque se apuntala, así como lo vimos con Piaget, cómo esos reflejos se van haciendo esquemas de acción, en este caso hablando de personalidad, ¿no? Se apuntala en los hechos biológicos, que tiene que ver con la satisfacción inmediata, ¿sí? De esos estados de necesidad pura, como encontrar la homeostasis, por ejemplo, la comida, ¿sí? Entonces ahí entra lo que es determinar con un límite, tratando de poner un límite, lo que es biológico de lo que es psíquico. Y para ello utiliza un concepto clave, que es el de pulsión. Vamos, no me miren con esas caras, o sea, ¿estamos? La pulsión es un concepto limítrofe. A ver, la pulsión es un concepto físico, ¿sí? Una definición de la física. Como muy buen neurólogo y biólogo, además del fundador y el creador del psicoanálisis, se apropió de todos los términos medicinales y también de la física y de la química. Entonces, fíjense, habla de desplazamiento, de condensación, de proceso primario, de sublimación, de este quantum energético que va a ser justamente la pulsión. Todos esos términos son de la física y lo aplica a una psicología, ¿sí? Como para que ustedes entiendan que la pulsión es, para Freud, un empuje, una fuerza de empuje, la fuerza con la F flechita Z, ¿no? ZA, ¿se acuerdan del secundario, no? Esas operaciones de fuerza que tenían que hacer. Ahora, la diferencia con la psicología social es que nosotros decimos, bueno, que la pulsión no tiene que ver con el instinto. Y Freud sí dice que esa fuerza de empuje, esa energía que va a llamar libido, es innata. Con lo cual nosotros decimos, bueno, no, en realidad el sujeto cuando nace, que no es sujeto, el niño que se va a construir como sujeto, tiene algo innato, que es que nace y queda indefenso, ¿sí? Y entonces tiene que acudir a ese otro que venga justamente para poder lograr un estado homeostático, es decir, de equilibrio biológico. Pero ¿qué sucede después que ya tiene abrigo, que tiene comida, o sea, que se ha lavado? Lo que sucede es que comienza a nacer el niño sexuado, ¿sí?
a partir de una definición que la pulsión permite, ¿no? Imagínense que la pulsión es un quantum energético, y aquí viene la idea de aparato psíquico, y viene toda nuestra idea. Por eso voy a ir funcionando o fusionando estas cuestiones. Una vez que el niño ya satisface la necesidad, por ejemplo, de comer, ahí aparecen movimientos con la boca, ¿no? Desde un lado se llama chupeteo, digo, por ejemplo, nombrando a Piaget, y desde el otro lado, succión en vacío. Esa succión en vacío da cuenta, dice Melanie Klein, de que ya el niño o la niña está entrando en una instancia imaginaria. Se imagina algo. Freud lo va a explicar no desde la alucinación, porque vieron que cuando decimos alucinación aparece la esquizofrenia, pero nosotros si vamos al término de alucinación siempre estamos alucinando algo, ¿no? Imaginando. Y gracias a ello tenemos las instancias y posiciones de creatividad. Entonces, hay una cuestión que esa boca se transforma en zona erógena. Zona erógena significa que puede procurar, que le puede dar al bebé placer. O sea que va a haber un objeto que le produce placer y otro objeto que le produce displacer, claramente, ¿sí? Y está dado justamente esa ganancia de placer por esta energía psíquica que es la libido. O sea que estamos hablando de una satisfacción que es psíquica. Hasta ahí vamos y entramos en la fase oral. Vamos hasta ahí, para poder definir el aparato psíquico de acuerdo a los minutos que nos van quedando. El aparato psíquico en la primera tópica que él plantea, primero, o sea, pone un aparato porque tenía que poner algo en algún lugar. Justamente tópica viene de topo, que significa lugar, pero no es que uno abra la cabeza y encuentre el inconsciente. No lo va a encontrar algunos órganos que se relacionan con lo voluntario e involuntario. Pero bueno, en el aparato teórico, el aparato psíquico justamente es un quantum de energía, funciona con energía. Y va a proponer algunos principios que rigen este aparato psíquico, ¿sí? Uno de los principios es el principio de placer, por eso lo fusioné con lo que va a ser la psicosexualidad. El principio de placer te dice, necesito satisfacción inmediata, ya, ya lo quiero. ¿Te suena algo parecido a esto? Lo quiero ya, lo quiero todo. Pero pone otro principio que retrasa o retarda eso, que es el principio de realidad, que te dice, no todo lo podés y no todo es ya. Entonces el pibe empieza a tirar unos caprichos impresionantes, ¿no? Como digo, el pibe que quiere un alfajor, igual le compras un Guaymallén, pero quería, no sé, un Jorgito, pero no me alcanza la plata y se tira al piso y hace un escándalo, ¿no? Y te ven todos los vecinos y todos y te dice, qué mala madre que sos, mira, dale el alfajor. Pero bueno, ¿entendés que es un capricho? No, es su deseo. Porque ahí surge el deseo. El deseo surge desde que la madre, sobre todo, pero también el padre, en la función simbólica de madre o de maternaje, le dice, no, para. Impone de alguna manera el principio de realidad y lo pone en falta. El deseo no es más que la falta misma. O sea, que defino el deseo como dos oposiciones, pero que en realidad se fusionan, que es el motor de la vida, porque si ustedes no tienen deseo, se mueren. Una persona que no tiene deseo muere, y por lo tanto una persona que muere ya no tiene deseo. Juego un poquito con las palabras. Pero también el deseo es el estado de estar en falta, esperando algo, que a veces viene, y la gran mayoría de las veces, no coincide lo que yo espero con lo que yo encuentro. ¿Sí? Con lo cual podríamos decir que en la neurosis que somos nosotros, tenemos un problema. Es el problema cuando esperamos que venga algo o alguien y en realidad nos encontramos otra cosa. Que ustedes lo conocen cuando se siente ese estado de falta como angustia, pero en el futuro.
en un plano imaginario, porque nunca lo tuvimos, ¿sí? Esperamos tener un trabajo, esperamos tener esto, algo que no tuvimos. Es como, no sé, querer sacarse un 10 con un profesor que sabes que no te pone el 10 y lo esperás y lo esperás y lo esperás. Pasa mucho con los estudiantes de psicología o que responden a un nivel bancario y no vas a tener el 10. Entonces te puso un 8, como me pasó con unas chicas que eran estudiantes. Y digo, pero ¿te recibís? O sea, aprobar psicopatología con 8. ¿Y qué encontrás en esa falta? ¿Por qué estás en falta? Porque encontrás la frustración. Deben entender ustedes que a veces la esperanza es un término negativo, porque estás esperando que venga algo, que venga alguien y que llene esa falta, y a veces no coincide. Entonces sentís angustia y entonces tenés frustración, como Ronnie en este momento, y la consecuencia de la frustración es la ira. ¿Entiendes? O sea, ese enojo descontrolado, y muchas veces, por eso es una conflictiva de identidad. Ese enojo no se lo podemos decir al otro, o porque no está disponible, o porque no nos da bola, y entonces lo hacemos contra nosotros. Ahí viene el término de autoflagelación, por ejemplo, de golpearse. Nadie se ha golpeado una vez de la bronca y la impotencia que tenía. Bueno, ahora comprenden los cortes, que no son intentos de suicidio, sino que son broncas con otro, y con uno mismo por haber confiado o quedarse en la esperanza, que al final no fue más que la frustración. Bueno, hoy va a ser una clase compleja, parece, pero van entendiendo, porque si nosotros hablamos de una enfermedad, tenemos que ofrecer una cura, pero hablamos de una conflictiva. En este caso, que entra el simbolismo, pero sobre todo la imaginación. Entonces, esta es la primera instancia que yo quiero que ustedes vayan viendo, ¿sí? Más allá de la sexualidad o la psicosexualidad. Entonces, hay otros principios o leyes que rigen el funcionamiento del aparato psíquico que tienen que ver, por ejemplo, con el principio de inercia. Como es biológico, Freud trata de encontrar un principio neurológico en donde da ese empuje. Por eso para él las emociones son innatas y para nosotros son construcciones sociales. ¿Se entiende esta parte? Es muy importante que vayan entendiendo esto, porque si las emociones fueran innatas, o sea, no las podemos ni identificar ni controlar, ¿sí? Sino que son aprendidas y construidas, y necesitan las personas de construir para poder construir nuevamente, ¿sí? Pero sí se puede identificar. Hoy a la mañana, por ejemplo, yo estuve con un muchacho, un asistido, que todo el mundo le dijo que era un ludópata, o sea, un enfermo, un adicto al juego. Y yo cambio esas definiciones, ¿no? ¿Por qué te pones esos rótulos? Porque es lo que me dijo un psiquiatra y lo empastilló, es lo que me dijo un psicoanalista y lo hizo viajar al pasado. Y yo le digo, es una conflictiva. El tema es que tenés que identificar cuáles son los momentos donde vos querés jugar, cuánto es lo que vas a jugar, la categorización de necesidades, si lo pones por encima de tu familia o no. Bueno, estás haciendo un trabajo excelente, porque puede identificar los momentos y situaciones. Por lo tanto, también entra en la falacia de decir que la ludopatía es una enfermedad. Y yo les digo, lo vas a llevar toda la vida, ¿sí? Como un tatuaje. Y en cualquier momento puede venir esa recaída que le llaman, ¿sí? Lo mismo que cuando uno habla del consumo problemático, hay que tratarlo desde la reducción de daños, diciendo no que es una enfermedad, sino que justamente lo que es una conflictiva que pasa del uso al abuso a una adicción en tanto dependencia física y psíquica, pero que sí se puede retroceder, pero que sepan que ese tatuaje lo va a llevar por siempre y puede volver, sobre todo cuando no es acompañado. Por ejemplo, que no existe la salud pública o el Estado que acompañe la reinserción social. Entonces el pibe que estuvo internado ahí 2 años sale afuera y se encuentra con el principio de realidad, que no hay laburo. Entonces, ¿qué proyecto va a tener? Y vuelve de nuevo a caer. ¿No? Pasaba mucho con VIH.
cuando se subían a los colectivos y trenes, ¿no? Con una cartita de presentación, tengo VIH. Y si vos vas con una cartita de presentación es como presentarte a una piba, ¿viste? O a un pibe. Vos no te digo que le mientas todo, pero tampoco le diga todo lo malo que tenés, que lo vayas descubriendo, porque si no, es el principio de la separación. ¿Se comprende este tema? Bien. Ya estamos en un minuto, ya nos quedamos ahí. ¿Cómo vienen con esto? Entonces, ese principio neurológico de inercia, ¿no? Como la fuerza, para nosotros existe en tanto construcción social, grupos de pertenencia, vínculos, para nosotros, ¿no? Psicología social clínica. Para los psicoanalistas, que son la mayoría de los psicólogos, hay algo de adentro que viene. ¿Sí? Ok, faltan algunos principios, pero no se los quiero decir hasta que se corte esto, que va a ser en 3, 2, 1. Nunca me sale esta cuenta.